Bueno, vamos a continuar con el caso que habíamos trabajado en la última clase, donde me mencionaban que tenían un poquito de duda con respecto a ese. Entonces vamos a tratar de resolverlo. Bueno, vamos a resolverlo y a ver si podemos solventar sus dudas. Perdón por la hoja, está un poquito arrugada, pero así pasó. Bueno, grados de libertad, dijimos que lo íbamos a hacer por equipo. Entonces tenemos para el evaporador. Tenemos que considerar variables de flujo, variables de composición, datos de flujo, datos de composición y balances de masa. Bueno, para variables de flujo tenemos 4 flujos. 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4, por eso son 4. Luego variables de composición tenemos 3, porque nos dan datos aquí. Entonces tenemos 2 menos 1, 1, tenemos dato aquí, y tenemos dato aquí que nos dice que es el 60. Entonces tenemos en total 3 variables de flujo. Después datos de flujo, nada más conocemos dos corrientes, conocemos la corriente 1 y la corriente 2, por eso son 2. Datos de composición, hemos dicho que era esta composición menos 1, 1. Y luego balances de masa, como nada más tenemos dos componentes, son 2. Entonces si hacemos la operación, nos quedaría un resultado igual a 2, que serían las variables del flujo más las variables de composición, menos los datos del flujo, menos los datos de composición, menos los balances de masa. Vamos a aclarar, A es igual a sal y B es igual a agua. Después nos vamos a la centrífuga. Aquí tenemos tres corrientes, F4, F5 y F6. Dos variables del flujo, por lo tanto son 3. No nos dieron ningún dato de composición. Después, datos de flujo. Entonces, como datos de flujo tenemos 3. ¿Qué serían los 3 flujos que tenemos aquí? Datos de composición, no nos dieron ninguno. Balances de masa, 2, seguimos 2. Hacemos la operación y nos queda que es igual a menos 2. Después nos seguimos con el secador. Bueno, hay que observar que con esos valores no podemos resolverlo. Tendría que dar 0 grados de libertad y ninguno nos ha dado 0 grados de libertad. Después para el secador tenemos 3 corrientes, una de entrada y 2 de salida. Entonces son 3 corrientes, 3. Variables de composición, no nos dieron ninguno. Datos de flujo, tenemos 2 datos de flujo. Datos de composición, 0. Balances de masa, 2. Y si hacemos la operación nos queda que esto es igual a menos 1. Bueno, conviene aclarar aquí por qué datos de flujo son 3. Les dieron F5, pero les dicen que es el 60% de la solución adherida, es decir, de lo que entró en 4. Entonces, por estequiometría sabemos que 198.7 es el 60%. El 100% sería F4, y después la diferencia entre F4 y F5 nos daría F6. Por eso consideramos 3 datos de flujo. Ahora vamos con el balance total del sistema. El balance total del sistema sería solamente lo que queda entre las líneas punteadas. Lo que queda dentro de las líneas punteadas no se consideran ni entradas ni salidas. Entonces recuerden que el balance de masa dice que lo que entra es igual a lo que sale. Esto sería del sistema. Si observan, entra F1 y sale F2, F3, F5, F7 y F8. Entonces procedemos de la misma forma. ¿Cuántas variables de flujo tenemos? Son 6 corrientes las que tenemos involucradas. Variables de composición, nada más tenemos una, porque nada más nos dan dato en el primer flujo. Entonces 2 menos 1 es 1. Datos de flujo, en este caso conocemos 4. El flujo 1, flujo 3, flujo 5 y flujo 8. Después, datos de composición, pues de nuevo nos dieron nada más en la corriente 1. Y balances de masa, como nada más tenemos dos sustancias, pues es dos balances de masa. Si hacemos la operación, entonces nos arrojaría igual a 0 grados de libertad, lo que nos indica que podemos comenzar por el balance total del sistema. Bueno, eso es con respecto a los grados de libertad. El balance total del sistema entonces nos quedaría F1 es igual a F2 más F3 más F5 más F7 más F8. Entonces ya con esto podemos comenzar a resolver. Vamos a hacer otro pequeño balance para resolverlo un poquito más rápido. Nos arroja resultados más rápidos. Vale, entonces les comentaba, vamos a hacer un balance aquí entre el evaporador y la centrífuga, que eran los dos primeros equipos. Voy a tomar en consideración lo que les había comentado. F5, que son los 198.7 libras de solución, nos indica que es el 60% de la solución adherida. Entonces, 198.7 equivale al 60%, F4 sería el 100%, es decir, lo que entra aquí. Entonces, con eso resolvemos la estequiometría y nos arroja un resultado de 331.267 libras por hora. Entonces ya conocemos F4. Bueno, hacemos el balance aquí en la centrífuga, dice que F4 es igual a F5 más F6. Despejamos F6 porque ya conocen F4 y F5. Y les arrojo el resultado de 132.467 libras por hora. Les recomiendo que vayan haciendo las operaciones para que constaten los resultados. Bueno, ya conociendo F6, F4, ya puedo trabajar con el evaporador.
Entonces el evaporador, su balance dice que F1 es igual a F2 más F3 más F4. Conocemos ya F1 es dato, F3 es dato y F4 ya lo calcularon. Entonces despejan a F2 y F2 les arroja un resultado de 8.831.236 libras por hora, abusados con las unidades. Entonces ya tenemos resuelto eso. Entonces me regreso al balance total del sistema por los grados de libertad que habíamos platicado. Entonces la ecuación nos había quedado F1 es igual a F2 más F3 más F4 más F5 más F7 más F8. Y aquí ya conozco F2, lo acabamos de calcular. También ya calculamos F4, F3 era dato, F5 es dato, F7 no conozco y F8 es dato. Entonces el único que desconocemos es F7, lo despejamos y nos queda un resultado de 229.233 libras por hora. Bueno, con estos datos podemos resolver en el evaporador. En el evaporador solo tenemos sal en F1, F4 y F3. Entonces la sal que alimentamos es su fracción, que es 0.06. Aquí dice 6% de 10.000. Entonces 0.06 por 10.000 nos arroja 600 libras por hora de sal. Eso es lo que alimentamos. Para determinar la solubilidad vamos a restar la sal que alimentamos menos la sal que obtenemos. Si observan su diagrama, en el secador hay cristales, la última salida es cristales con agua, perdón, en una corriente es cristales y en la otra corriente es agua. Entonces el total de cristales de sal que obtenemos es en F6. Entonces lo que alimentamos son 600 menos lo que obtenemos 361.7. Este es dato, revisen su diagrama. Entonces nos arroja un resultado de 238.3 libras por hora. Entonces eso indica que hay 238.3 libras por hora de sal en la solución saturada. Si observan, hay solución saturada en F3 y en F5. Entonces, ¿cuánto en total hay de solución saturada? Son 1036.3 libras por hora, porque sumamos la corriente 3 más la corriente 5. Bueno, ya con esto podemos resolver los balances que nos piden. Primero vamos a resolver por solubilidad, que eso es lo que nos decían, la solubilidad de sal en agua. Entonces dice, para calcular la solubilidad va a ser el total de la sal obtenida, que serían 238.3 libras por hora, entre el total de la solución saturada, que serán 1036.3 libras por hora. Entonces nos arroja que es un 22.995 de solubilidad. Este 238 es lo que hay de sal en lo que está transcurriendo dentro del agua. No son los cristales secos, los cristales secos es en la corriente 8. Eso ya no tiene agua. Bueno, entonces el resultado del inciso A sería 23%, redondeando. Después, para el agua que se evapora en el evaporador, pues es la corriente F2. Ese ya lo teníamos, ese dato. Y por último, el inciso C decía agua evaporada en el secador, es F7. Eso también ya lo teníamos contestado. Entonces nada más sería sustituir estos datos. Cualquier duda, bueno, en Teams. Ahorita subo también un ejercicio para que traten de resolverlo. Bye.